Septiembre, mes del testamento, y cada año hacemos el mismo recordatorio, pero miren, ahora más que entrevistar a un notario, ¿qué les parece un especialista en materia inmobiliaria y testamentaria, que además es socio director de Saucedo Abogados? Es nuestro amigo el doctor Miguel Saucedo, para que de otra forma nos ayude a entender la importancia de un testamento, porque se estima que 7 de cada 10 personas no lo tienen y pueden heredar, y lo que heredan, si no lo tienen, son problemas. Hay conflictos en las familias, se pierden familias. Ahora, fíjense, ¿se habían puesto a pensar ustedes si se pueden heredar las redes sociales de un influencer? ¿Qué les parece esta pregunta? Hay influencers que ganan millones y que tienen millones de seguidores y se mueren, ¿y qué? Bueno, esa es una de las preguntas, y si tienen otra, pues de una vez váyanla haciendo en mi X, en A. Pérez Canedo. Buenas tardes, ¿cómo estás, doctor Saucedo? Hola. Adriana, qué gusto me da saludarte a ti y a tu apreciado auditorio. Bueno, pues empecemos por la importancia. ¿Cómo es posible que solo 7 de cada 10 personas no lo tienen? No lo tiene, y vienen conflictos. ¿Cuáles son los más comunes? Mira, yo creo que el primer conflicto que se genera cuando una persona fallece, primero es la disputa entre los mismos herederos, saber quién tiene mayor o menor derecho, quién a juicio de ellos cuidó más al papá o a la mamá que fallece, o la abuelita o el abuelito, y que por ese sentimiento creen erróneamente que tienen mayor posibilidad de recibir mejores beneficios económicos con una herencia, lo cual es totalmente equivocado. Otro es la forma de retener las propiedades o los bienes. Está la persona que vive en la casa que van a heredar varios hermanos y que no se quiere salir, porque evidentemente si se sale, ¿a dónde se va a vivir? Y los demás les surge vender la propiedad, pues evidentemente porque es una cuestión económica que necesitan, claro, para cualquier otro tipo de situación. O ocuparla. Ya, tú ya te vas, ellos mismos, aquí claro. Cuidaste a mi abuelo, o al papá, la mamá, etcétera, la hermana, pero la casa es mía, te vas yendo ya. Y para desalojar, ¿verdad? Eso se vuelve realmente un conflicto que desafortunadamente cuando no hay testamento puede llevar años, y aparte un costo muy importante, sí, para poder resolverlo. Y un desgaste también muy triste familiarmente hablando. Además, normalmente se acaba la familia. Se acaban las familias, qué tristeza, caray. Pero entonces, bueno, son algunos de los conflictos más comunes. ¿Qué se puede repartir de los bienes de un difunto? Normalmente lo que se puede repartir conforme al Código Civil son todos los bienes, que incluye bienes inmuebles, que son departamentos, casas, terrenos, bodegas industriales, que son los bienes raíces, y también los bienes muebles, que eso es todo el mobiliario o equipo que exista dentro de una casa o dentro de una bodega, dentro de una fábrica, que esté a nombre de la persona que fallece. También se pueden heredar los derechos bancarios, como cuentas, derechos accionarios como de una sociedad, acciones de una empresa de cualquier tipo. También se pueden heredar acciones de clubes sociales, y también, como bien lo señalas ahora, con este nuevo derecho generado digitalmente de las redes sociales, para aquellos influencers que ya tienen monetizado esas redes, eso le genera un derecho que también está sujeto, sí, a herencia, sí, definitivamente. Fíjate que hay 2 preguntas bien interesantes de nuestro auditorio, y todavía, si nos permites, no me vayas a salir con que toda consulta causa honorarios, querido doctor. Por supuesto que no. Doctor Saucedo, porque invité al auditorio si tenían alguna duda, ¿no? ¿Ibas a agregar algo antes de las preguntas? Sabes que con todo gusto lo podemos hacer, pero también algo que es importante mencionar, que también las mascotas se pueden heredar. Y más ahora con la cultura de mascotas. Podemos heredar una mascota. Es correcto. Wow. Bueno, aquí dice Lupita Salva. Buena tarde, Lupita. ¿Se puede heredar ante notario una propiedad que aún no tiene escrituras, pero hace años que adquiriste y vives en ella? Sí, claro. Es más, de entrada, esa pregunta que nos hace tu Lupita. Escucha Lupita, lleva 2 preguntas a la vez. ¿Puedo heredar ante notario? Más bien es, ¿tienes obligación para que sea válido hacer el testamento ante notario? No se vale hacerlo en un papel. Tienes que hacerlo ante notario para que tenga validez. Si no, no tiene validez ese testamento.
Y la segunda es, sí, claro, se puede evidentemente heredar bienes que no tengan título de propiedad o escritura, porque si ella lo compró con un contrato privado de compraventa o lo heredó incluso a la vez que sus padres, ella también puede en ese testamento señalar esos bienes y designar quiénes van a ser sus herederos. Ya, aunque no haya escriturado, puede seguir pagando la casa a lo mejor, o ya la pagó pero no ha escriturado, porque también escriturar es bien caro. Como te comento, a lo mejor firmó un contrato de compraventa privado en un papelito con la persona que le vendió esa propiedad, nunca formalizaron en alguna escritura de propiedad formalmente, ni tampoco está inscrita en el registro, sí. Y evidentemente en el testamento sí puede designar esa propiedad, porque es su propiedad, a pesar de que no tenga la escritura formalmente dicha. Ya, bueno, gracias Lupita. Y hay otra pregunta de doña, simplemente doña así. Dice, una pregunta, dice, mi mamá hizo testamento y ahora quiere vender, entonces el papel ya no tiene valor, ¿puede vender? Qué interesante pregunta, ¿no? Yo quiero heredar esta casa a mis hijos, pero se arrepiente y dice, ya no, la vendo. ¿Se rompería el testamento? ¿Qué viene en este caso? Fíjate que qué interesante pregunta, Adriana. Sí. Definitivamente, el testamento, para que todos los radioescuchas lo entiendan, es ¿qué voy a hacer con mis bienes o qué va a suceder con mis bienes el día que yo muera? Uh-huh. Entonces, es una disposición que habla de un futuro y que se va a aplicar hasta el momento en que la persona fallezca. Uh-huh. Por ende, mientras no fallezca, puede disponer de esas propiedades como mejor le plazca. Entonces, uh-huh, no tiene inconveniente para vender, puede donar, puede cambiar ese testamento las veces que quiera. El testamento, mientras la persona no fallezca, no hay ninguna obligación de seguirlo. Muchas veces se exhibe la errónea idea por parte de los hijos o los nietos, decir, yo soy el heredero y para poder vender me tienen que consultar. Si el abuelo o la abuela, el papá o la mamá no han fallecido, no hay por qué consultarle a los herederos. Sigue los herederos, siendo de quien es. Claro, y hace los con su herederos propiedad lo que quiera. Se van a convertir en herederos cuando fallezca la persona. Antes no tiene ningún carácter. Ningún derecho de esa propiedad, y si la señora hizo su testamento y ahora quiere vender, pues como si ya no existiera el testamento, porque si ya vende la casa, pues ¿qué se va a reclamar, verdad? Claro, por supuesto. Ya es, en todo caso, sí tendría que escriturar la persona que compre, porque sí, si sigue supuesto. Quedando a nombre de la señora que la vendió y quien la compró no escrituró pronto, ¿puede llegar a reclamar quien estaba en ese testamento? Sí, claro, es un tema incluso muy común. Sí. Desafortunadamente, es lo más común. ¿Cómo que no escrituraste? Y sí, entonces te llegan a desalojar porque la casa... Pero si yo la compré y la señora ya se murió, ella estuvo de testigo. Pues sí, chiquito, pero la casa sigue a nombre de mi mamá. Mira, no, a lo mejor no es tan fácil así, de esa forma como se plantea, pero sí existe una gran cantidad de litigios derivados de esta situación que comentas, de la persona que compra no escritura y después que fallece el vendedor, los herederos reclaman la propiedad alegando que es parte del patrimonio de la herencia, cuando no es cierto, ya la propiedad se vendió. Ahí el problema es que el que compra tendrá que acreditar perfectamente en un juicio, pues de que compró en tal fecha, que efectivamente pagó, sí lo puede probar, pero es un problema y es un juicio que le va a costar, desafortunadamente. Sí. No, y sería un robo, sería una trampa muy fea, ¿no? Pero bueno, o sea que si compras una propiedad, lo más recomendable es escriturarla inmediatamente a tu nombre, porque no sabes si esa persona tenía un testamento y pudieran llegar sus deudos a reclamar después y la casa sigue a nombre de la persona a la que se la compraste y tenía un testamento. Están preguntando también a Garmi, ¿cómo se heredan las cuentas bancarias? Las cuentas bancarias, recuerda que cuando tú llegas a abrir una cuenta al banco, primero te van a indicar ellos la sucursal, si tú designas a un beneficiario. Casi todas las cuentas llevan una declaratoria de beneficiario. Sí. Entonces, cuando uno declara al beneficiario, ya no aplican ni los testamentos, ni los intestados, ni que yo soy hijo y yo tengo derecho. Ahí es una disposición totalmente independiente, porque se regula por leyes bancarias, no se regula por el Código Civil. Entonces, si existe una designación de beneficiario, hay que atender esa designación de beneficiario. Pero, ¿qué pasa si el beneficiario fallece antes del titular de la cuenta? Entonces, ahí sí
la cuenta entra al patrimonio de la sucesión de esa masa hereditaria, ya sea por testamento o intestada, que pueden heredar los herederos. Entonces sí, tiene que ver solo con el banco, pero entonces no vendría al caso que alguien diga al hacer su testamento, y también mis cuentas bancarias, porque si ya puso como beneficiarios, pues el banco es el que tendrá que responder, no el notario, no ante notario, ¿verdad? Así es correcto. Realmente la sucesión se puede llevar ante notario o ante un juzgado, pero si no hay una declaratoria de beneficiarios o el beneficiario ya falleció antes, evidentemente, del cuentaviente, sí los herederos pueden reclamar esa cuenta bancaria. Ya. Ahora, ¿se pueden heredar las redes sociales de un influencer? Sí, claro. Acuérdate que eso genera un derecho que es monetizado por las vistas que da cada uno de los videos, cada una de las likes que le dan a las redes sociales. Al final de cierto periodo les pagan a estos influencers. Entonces, cuando fallece el influencer, que ha sucedido mucho, y más con los influencers que son muy arriesgados en sus videos. Sí, ya los vemos. Evidentemente los herederos de estos influencers sí tienen derecho a cobrar esas regalías que les generan esas vistas que les pagan estas redes sociales. Sí, se puede poner en el testamento: y heredo mi red como influencer a mi hermano menor. Claro, yo puedo decir, yo puedo heredar la red como tal, el uso de la red, el uso de la red y también los beneficios económicos que la red me genera. O yo puedo decir, yo le heredo el uso de la red a mi hermano o a mi hijo número 1, y el beneficio económico lo reparto entre 5 de mis hermanos o entre 3 de mis hijos. Qué interesante. Qué cosas tan interesantes. Pero aquí lo importante es hacer un testamento. Hablaste de que se puede heredar la propiedad, pero también, por ejemplo, las cosas que se encuentren dentro de la propiedad, puede ser la casa o el departamento a fulanita, y todo lo que está adentro a sutanito. ¿Y un automóvil también se puede poner en testamento? Claro, porque es un mueble al final del camino del automóvil. O sea, todo lo que tenga de bienes, derechos y ojo, obligaciones, lo puede heredar una persona. Claro. O sea, puede poner en un testamento. Y a ver, yo le dejo todos mis bienes a mis hijos y se van a repartir por partes iguales, que es un testamento muy común. No lo recomiendo, pero es muy común. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando estén en la sucesión? Suman el valor de los inmuebles, el valor de los muebles, el valor de todos los derechos, cuentas bancarias si es que existieren, los derechos de estos de redes sociales, alguna acción que tengan de sociedades. Y por otro lado suman también las deudas. A ver, le debes tanto a Hacienda, le debes tanto a tal persona, tienes este crédito que no está pagado. Pero todas las deudas que se tengan también se heredan, o porque hay tarjetas de crédito que una vez que fallece la persona, pues se llega con el acta de defunción y la deuda se acabó. Claro, pero en general el principio básico es todas las deudas se heredan. Hay salvedades, hay excepciones. Y estas excepciones son esas tarjetas de crédito que tienen un seguro, pero tienen condiciones, más los créditos hipotecarios también tienen un seguro similar. Pero ¿cuál es la excepción? Que estén al corriente y que no tengan ninguna deuda y que esté pagada la póliza del seguro. Nos hemos topado con muchos clientes que nos han llegado como herederos de decir lo mismo. Es que mi papá tenía un seguro de crédito que en la casa, y cuando revisamos, el problema es que el seguro de crédito lo dejaron de pagar 2 años antes. Wow. Entonces, evidentemente, no aplica el que el banco o la institución libere la deuda porque nunca pagaron el seguro. O en otro caso, sí está la póliza de seguro, sí se pagaba, entre comillas, puntualmente, pero tiene 2 meses de vencimiento que no pagaron la hipoteca y evidentemente el seguro. Entonces, tampoco se aplica ese beneficio. Bueno, pues qué interesante. Por último, brevemente, porque ya me están carrereando para un corte y gracias a nuestros patrocinadores también estamos aquí. Por último, ¿qué tan caro está costando un testamento? ¿Qué tanto? El Colegio de Notarios acaba de emitir el comunicado hace un mes aproximadamente, donde establece que son 3,800 pesos, incluyendo el IVA, para el mes de testamento, que se va a prorrogar septiembre y octubre. Entonces, en este momento hay que aprovechar ese beneficio económico. Normalmente su costo es casi el doble. Entonces, ahorita en este momento
todos los que nos escuchan pueden aprovechar, diseñar su testamento y el presentarse con un notario de su confianza, y si no, en el colegio de notarios, en la página de internet, pueden localizar al notario más cercano para que hagan su testamento, modifiquen el que ya tienen, hagan algún cambio. Siempre es importante irlo revisando. Algo que es importante tocar para finalizar. Los testamentos van cambiando a lo largo de la vida de una persona. No son las mismas necesidades cuando no tienes hijos, que cuando tienes niños chiquitos, que cuando estás casado, cuando tus hijos ya se van modificando las cosas. Hay gente que vivía que ya no vive, etcétera, ¿no? Y las necesidades simplemente de los herederos. A lo mejor tienes un hijo que requiere más ayuda porque tenga algún problema de incapacidad. Claro. Entonces tienes que ir cambiando ese testamento a lo largo de tu vida dependiendo de las circunstancias. Alguien me preguntaba, ¿cada cuándo debo cambiar el testamento? No hay una fecha exacta, ni un periodo. Simplemente es cada vez que tu vida modifique su sentido, su sentir familiar, es momento de pensar cambiar un testamento. Ya. Muchísimas gracias, como siempre, que te pedimos y nos tomas la llamada y amablemente pues respondes también a estas dudas de nuestro auditorio y a las de una servidora. Doctor Miguel Saucedo es especialista en materia inmobiliaria y testamentaria, es socio director de Saucedo Abogados. Muchísimas gracias, como siempre, un abrazo. Adriana, un placer estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias.